Sobre una antigua colina bañada por la sangre de mártires se alza un estado diminuto con una influencia espiritual que ha cambiado el curso de imperios. El Vaticano. Pero su historia no es solo fe, es poder, secretos y sombras. Desde los días del pescador de Galilea hasta la solemnidad de San Pedro, el papado ha sido el centro del cristianismo y también el blanco de las más oscuras sospechas, momentos de luz y de oscuridad. Y entre esas sombras surgieron nombres que susurraban el fin. Nostradamus con sus versos enigmáticos y San Malaquías con una lista de papas que parece terminar en el Apocalipsis. Hoy en Gnosis desentrañamos la historia del Vaticano, el origen del papado, sus episodios más polémicos y las profecías que anuncian su caída. Los secretos del Vaticano y los momentos oscuros de la Iglesia Católica. ¿Sabías que el Vaticano, el corazón del cristianismo, tiene una historia llena de poder, misterio y controversia? Hoy exploraremos los orígenes del Vaticano, el papado y los momentos más oscuros que han marcado la historia de la Iglesia. La historia del Vaticano. La colina vaticana. Nuestra historia comienza en un lugar que, en la antigua Roma, era sinónimo de terror y espectáculo. La colina vaticana, un terreno pantanoso que albergaba el temido circo de Nerón, escenarios de carreras sangrientas y, según la tradición, el martirio de un hombre que cambiaría el curso de la historia, San Pedro. San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús y considerado el primer papa, fue martirizado aquí alrededor del año 64 después de Cristo, bajo el reinado de Nerón. Imaginen la escena. Un humilde pescador de Galilea, convertido en el pilar de una nueva fe, sufriendo el martirio en esta misma colina. Su tumba se convirtió en un faro para los primeros cristianos, un lugar de veneración clandestina en medio de la persecución. Y sobre esa tumba, en el siglo IV, un emperador romano, Constantino, daría un giro inesperado a la historia, al legalizar el cristianismo y ordenar la construcción de una basílica. La tumba de San Pedro. La tumba de San Pedro se convirtió en un lugar de veneración para los primeros cristianos. En el siglo IV, el emperador Constantino, tras legalizar el cristianismo con el Edicto de Milán en 303, ordenó la construcción de una basílica sobre la tumba de San Pedro. Esta basílica, conocida como la antigua Basílica de San Pedro, fue completada alrededor del año 326 y marcó el inicio del Vaticano como centro espiritual. Esta primera Basílica de San Pedro no era solo un templo, era el símbolo del creciente poder de una fe que desafiaba al imperio. Y alrededor de este lugar sagrado comenzaría a tejerse la trama
de lo que hoy conocemos como el Vaticano. Los estados pontificios y los pactos de Letrán. Con la caída del Imperio Romano, el vacío de poder dejó espacio para el ascenso de una nueva autoridad. Los obispos de Roma, los sucesores de Pedro, poco a poco comenzaron a ejercer no solo su influencia espiritual, sino también terrenal. La donación de Pipino en el siglo VIII marcó un punto de inflexión, otorgando al papado vastos territorios en la península italiana. Nacían así los estados pontificios, un reino gobernado por los vicarios de Cristo. Durante más de 1000 años, los papas fueron reyes, guerreros y constructores, moldeando el destino de Italia y de Europa. ¿Se imaginan a líderes espirituales al mando de ejércitos y negociando tratados? Esta dualidad de poder marcaría profundamente la historia del Vaticano. El siglo XIX trajo consigo una tormenta que sacudiría los cimientos del poder temporal del papado: la unificación italiana. Los estados pontificios fueron anexados uno a uno hasta que, en 1870, Roma misma cayó en manos del nuevo reinado de Italia. Los papas se atrincheraron en el Vaticano, declarándose prisioneros y desatando una crisis conocida como la Cuestión Romana. Durante décadas, la tensión fue palpable hasta que, en 1929, un pacto cambiaría el mapa político y religioso del mundo. Los pactos de Letrán. Mussolini y el Papa Pío XI sellaron un acuerdo que creó un nuevo estado soberano: la Ciudad del Vaticano, un territorio minúsculo, pero con una influencia espiritual gigantesca. Momentos oscuros de la Iglesia Católica. La historia del Vaticano y la Iglesia Católica no está exenta de sombras profundas. Momentos que nos obligan a confrontar la complejidad de una institución que ha influido en la civilización occidental como en ninguna otra. La Inquisición, un periodo de siglos marcados por la persecución implacable de la herejía, dejó un legado de tortura, muerte y represión del pensamiento libre. ¿Cómo una institución fundada en el amor y el perdón pudo caer en semejante oscuridad? Durante varios siglos, la Iglesia llevó a cabo juicios y persecuciones contra aquellos considerados herejes. Esto resultó en torturas, ejecuciones y una atmósfera de miedo que sofocó el pensamiento libre y la innovación. El juicio de Galileo Galilei. El juicio de Galileo Galilei en el siglo XVII es otro ejemplo escalofriante de la tensión entre la fe y la razón. Un recordatorio de cómo el dogma puede chocar frontalmente con el avance del conocimiento. Las cruzadas. ¿Y qué decir de las cruzadas? Guerras santas que degeneraron en violencia indiscriminadas y saqueos, incluso contra otros cristianos. La sed de poder y la manipulación de la fe dejaron una mancha imborrable en la historia. El silencio durante el Holocausto. El papel del Papa Pío XII durante el Holocausto ha sido objeto de intenso debate. Por un lado, se le reconoce haber ayudado a salvar a miles de judíos mediante acciones discretas, como proporcionar refugios
en instituciones eclesiásticas. Por otro lado, se le critica por no condenar públicamente el genocidio nazi de manera contundente. Algunos historiadores lo consideran demasiado cauteloso, mientras otros argumentan que su neutralidad fue estratégica para evitar represalias mayores. Finalmente, los recientes escándalos de abuso sexual por parte de miembros del clero han sacudido los cimientos de la fe de millones de personas, revelando un lado oscuro de encubrimiento y traición a la confianza. Estos momentos oscuros no definen toda la historia de la Iglesia Católica, pero son parte innegable de ella. Comprenderlos nos permite tener una visión más completa y honesta de esta institución milenaria. ¿Qué opinas sobre estos momentos de la historia? ¿Crees que la Iglesia ha aprendido de sus errores? A lo largo de los siglos, la Iglesia no solo ha escrito historia, también ha despertado visiones, porque donde hay poder sagrado, surgen voces que lo cuestionan, lo vigilan y lo profetizan. Entre los márgenes del Vaticano, entre bibliotecas y sótanos ocultos, comenzaron a circular antiguos manuscritos y mensajes crípticos. Algunos hablaban de un papa final, otros de señales celestes y bestias sin rostro. Y fue entonces cuando dos nombres se alzaron desde la penumbra: Nostradamus y San Malaquías. Pero, ¿fueron visionarios, inventores de símbolos o testigos de un destino inevitable? La historia cede ahora su lugar a la profecía. San Malaquías y los papas del fin del mundo. Durante siglos, una lista misteriosa ha circulado en los pasillos del Vaticano y en los márgenes del esoterismo cristiano. Una lista que, según sus creyentes, predice con precisión la sucesión de los papas y el fin del mundo. Llegó el momento de adentrarnos en las profecías de San Malaquías. San Malaquías fue un arzobispo irlandés del siglo XII. Vivió entre 1094 y 1148 y fue canonizado en 1190 por el Papa Clemente III. Era conocido por su vida austera, sus milagros y una visión que cambiaría su legado para siempre. Según la tradición, durante una visita a Roma en 1139, Malaquías tuvo una visión mística en la que vio a todos los futuros papas desde su tiempo hasta el fin del mundo. De esa experiencia nacería una lista de 112 lemas en latín, cada uno asociado a un papa específico, desde Celestino II hasta Pedro el Romano. Pero estas profecías no fueron publicadas sino hasta 1595, más de 450 años después de su muerte, por el monje benedictino Arnold de Wyon, en su libro Lignum Vitae, pero no existen manuscritos previos conocidos. ¿Acaso fue una auténtica revelación o una creación estratégica? La última profecía de la lista es también la más temida. Su traducción dice: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien apacentará sus ovejas en muchas tribulaciones. Superadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Para muchos, este Pedro el Romano sería el último papa antes del juicio final, y Roma, la ciudad de las 7 colinas, sería escenario de su caída definitiva. ¿Se han cumplido las profecías de San Malaquías? Los lemas son breves frases en latín como De Gloria Olivae, Lumen in Caelo o Pastor Angelicus.
Muchos han sido relacionados con los escudos, nombres o hechos de los papas. Los defensores de San Malaquías apuntan a coincidencias notables. 1. Lumen in caelo, luz en el cielo. Juan Pablo I. Su escudo tenía una estrella, simbolizando la luz, y una luna, simbolizando el cielo. 2. De mediatate lunae, de la mitad de la luna. Juan Pablo I reinó solo 33 días. Nació y fue enterrado durante medias lunas. 3. De gloria olivae, de la gloria del olivo. Benedicto XVI. La orden benedictina está vinculada al olivo. 4. Petrus Romanus. Aún sin un papa que lleve ese nombre, pero Francisco es el 266 papa y el lema 112 es el último. Sin embargo, no hay una conexión clara ni comprobable en muchos casos. Algunos lemas parecen forzados o abiertos a múltiples interpretaciones. Los 75 primeros lemas, hasta el siglo XVI, son muy precisos, mientras que los posteriores son vagos. Muchos estudiosos como John Nichols o Alexander McClure creen que fue una falsificación renacentista, que fue creada entre 1590 y 1595, justo antes de ser publicada, para influir en el cónclave de 1590, favoreciendo la elección del cardenal Girolamo Simonelli. Cita del historiador Claude Francois Menestrier, siglo XVII. Las coincidencias exactas terminan justo cuando el manuscrito se habría hecho público. Eso no puede ser casualidad. Algunos creen que los primeros lemas fueron escritos después que los papas ya habían reinado, para dar apariencia de profecía cumplida. ¿Es San Malaquías un profeta confiable? No existe evidencias de que San Malaquías haya escrito realmente la profecía. No hay manuscritos anteriores a 1595, más de 450 años después de su muerte. Su nombre fue usado probablemente para dar autoridad a un texto manipulado con fines políticos o eclesiásticos. Si bien algunas coincidencias parecen sorprendentes, muchas se ajustan después de los hechos, como ocurre con Nostradamus. Las profecías de San Malaquías reflejan más la historia de los papas que el futuro. No anticipan, reinterpretan. Aunque intrigantes, no son confiables como herramienta predictiva. Son parte de la tradición esotérica y simbólica del cristianismo, más que evidencia profética comprobable. Nostradamus. Profecías, falsedades y el mito del Papa Negro. Durante siglos, una figura enigmática ha sembrado intriga en los pasajes ocultos de la historia. Su nombre, Nostradamus. Sus palabras, oscuras, simbólicas y proféticas. ¿Habló acaso del futuro? ¿Vio el ascenso de imperios, el trono de Pedro tambalearse o incluso el nacimiento del anticristo? Vamos a explorar las profecías de Nostradamus relacionadas con el papado, el mito del Papa Negro, la Cuarteta 9718 y su supuesta referencia a Adolf Hitler. Nostradamus nació en la provincia de Saint-Rémy, Francia, en 1503. Médico de formación, también practicaba astrología y alquimia. Su obra más famosa, Les Propities, fue publicada por primera vez en 1555. La colección consta de 942 cuartetas agrupada en 10 centurias, aunque algunas centurias no tienen 100 cuartetas completas. Sus cuartetas están escritas en un estilo críptico en una mezcla de francés del siglo XVI, latín, griego y hebreo, lo que dificulta su interpretación. Nostradamus afirmaba que sus visiones provenían de un estado profético inspirado en la astrología y la contemplación nocturna. Por medio del cálculo astronómico, juicios y antiguas profecías, me atrevo a predecir lo que ocurrirá en los siglos venideros. Carta a César. La introducción a Les Propities, 1555. La Cuarteta 9718, una profecía que no existe.
La supuesta cuarteta 9718 no se encuentra en ninguna edición original o académicamente reconocida de Les Propitiés. No existe una centuria 97 ni una cuarteta con esa numeración. La cita más común atribuida a esta cuarteta apócrifa dice: por la muerte de un pontífice muy anciano será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero permanecerá mucho tiempo en su puesto y en actividad mordaz. No hay registro de esta cuarteta en las ediciones de 1555, 1557 ni en 1568. Tampoco figura en estudios académicos serios como los de Pierre Brint-Amour o Jean Dipeve. Esta cuarteta apareció por primera vez en sitios web esotéricos a finales del siglo XX y ha sido ampliamente viralizada en redes sociales sin fundamento textual. Lo que no está en el manuscrito no está en la profecía. La cuarteta 9718 es un invento moderno, un espejismo construido en el desierto digital. El mito del Papa Negro. El llamado Papa Negro no aparece en ninguna cuarteta original de Nostradamus. El término proviene de la Compañía de Jesús. El superior general de los jesuitas viste de negro y es conocido popularmente como el Papa Negro por su influencia en la Iglesia. En la elección de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco en el 2013, primer Papa jesuita, resurgieron teorías de que él sería el Papa Negro, mencionado en profecías. En los tiempos finales, el trono será ocupado por un hombre vestido de negro, con el mundo en ruinas y la fe desgastada. Esta frase es atribuida erróneamente a Nostradamus, pues no posee fuente original. También se ha vinculado esta figura con la última profecía de San Malaquías. Durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano. El Papa Negro no es una figura de Nostradamus, sino un símbolo moderno que mezcla poder, misterio y temor a lo desconocido. Presunta profecía sobre Hitler. Cuarteta 224 de Les Propitiés. Bestias feroces de hambre cruzarán los ríos. La mayor parte del campo contra Hitler estará. En jaula de hierro será arrastrado el grande. Cuando el niño de Germania nada observará. Hitler era un nombre antiguo del río Danubio, no una referencia directa a Adolf Hitler. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, esta cuarteta ha sido reinterpretada como una supuesta predicción del ascenso de Hitler. Autores como Erika Cheatham, en su libro Las profecías de Nostradamus, 1973, popularizaron esta interpretación. Es muy probable que Hitler no sea Hitler, pero el mundo herido por la guerra necesitaba creer que alguien ya lo había previsto. ¿Es Nostradamus un profeta confiable? Las cuartetas de Nostradamus son altamente ambiguas y permiten múltiples lecturas. Él mismo afirmó que escribía de manera velada para evitar persecución. No existen predicciones que hayan anticipado con claridad un evento antes de su ocurrencia. Las interpretaciones son en su mayoría retrospectivas. Las investigaciones académicas han demostrado que Nostradamus basó muchos de sus escritos en eventos pasados y en textos clásicos como los de Livio, Suetonio y Orosio. Nostradamus no predijo el futuro, recicló el pasado en verso oscuro. Pierre Brint-Amour, historiador especializado. Su impacto es más cultural y simbólico que profético. Ha influido en el cine, la literatura y el imaginario colectivo, pero no hay evidencia concreta de capacidades proféticas. No fue un cronista del porvenir, sino un poeta del temor humano. Nostradamus no escribió para ser entendido en su tiempo. Sus versos no son caminos rectos, son laberintos de símbolos, números y silencios. El Papa Negro, la cuarteta 9718, Hitler.
¿Acaso son profecías o reflejos de nuestras propias sombras? Nostradamus y sus cuartetas crípticas, San Malaquías con su lista numerada de sombras y pontífices, ambos han dejado una huella indeleble en la imaginación de la humanidad. La historia del papado es un relato de un poder que surgió de la fe, pero también fue moldeado por las sombras de la ambición humana. Desde la colina de mártires hasta los altares de reyes, el Vaticano ha sido centro de esperanza, pero también de controversia. Quizás la historia y las profecías no sean caminos separados, sino dos formas de narrar la misma inquietud: el temor a la caída y el anhelo de la redención. Gracias por acompañarnos en esta travesía entre historia, fe y misterio. Si deseas seguir explorando los secretos que yacen detrás de lo visible, suscríbete, comparte este video y acompáñanos en Gnosis, porque donde terminan las certezas, comienzan las verdaderas preguntas.